nombre de los Museos Vaticanos, queremos darle una calurosa bienvenida al señor gobernador, a su esposa y al señor arzobispo, a los padres rectores de la catedral, a todos ustedes, señoras y señores, por estar esta noche con nosotros. El día de hoy es una noche especial porque tenemos a alguien muy especial, orgullosamente mexicano, que lleva 45 años en Roma, que ha visto la historia de los últimos papas, la historia de la Iglesia, la decana de todo el cuerpo de corresponsales acreditados ante el Vaticano, y la mujer que más viajes ha hecho con cada uno de los papas, Juan Pablo II, Benedicto y el Papa Francisco. No alargo más este preámbulo para dar la bienvenida a nuestra querida Valentina Larraqui. Muy buenas noches, muchísimas gracias a todos por estar aquí, al señor gobernador, a su esposa, al señor arzobispo, a los que cuidan y embellecen esta catedral, a todos los que han hecho posible. Tengo que decir que Antonio Berumen, entre sus múltiples ocupaciones y creatividad mexicana, ha hecho posible este sueño para muchas personas que puedan visitar la réplica de la Capilla Sixtina alrededor de México, porque no todos tienen la suerte de poder ir al Vaticano y poder ver la Capilla Sixtina real. Esta es exactamente igual, pero pues está en nuestro país. Y les tengo que decir que es muy emocionante para mí también estar en esta capilla, aunque sea la réplica de la Capilla Sixtina, por todo lo que Antonio ha contado, porque obviamente aquí, en esta capilla en el Vaticano, pues eligen al Papa. Y cuando empecé mi carrera, pues una de las cosas que me tocó cubrir fue justamente entrar a la Capilla Sixtina 1 o 2 días antes de que iniciara el cónclave para la elección de Juan Pablo I. Yo era una joven periodista, novata, pues estaba empezando, estaba estudiando en Roma, colaboraba ya con Noticieros Televisa, y entonces me acuerdo que en la sala de prensa pusieron una bolsa con papelitos, los nombres de los corresponsales. No había mujeres en ese momento, y menos jóvenes, y entonces me dijeron, bueno, tú, como la chiquilla, pues tú tienes la mano limpia porque eres joven, pues tú saca los numeritos con los nombres de las personas, de los periodistas que van a poder tener acceso a la Capilla Sixtina, y pues que el último que saqué era mi nombre. No hubo trampas, se los aseguro, pero pues se hizo posible que yo entrara ahí por primera vez como periodista en una Capilla Sixtina transformada, porque obviamente pues el día antes del cónclave estaban ya las mesas, las sillas donde se iban a sentar los cardenales, estaban las urnas donde se depositarían las papeletas, y sobre todo nos enseñaron las famosas estufas, que antes era una, ahora son 2, y el tubo, digamos así, que sube hasta el techo de la Capilla Sixtina, de donde luego sale el humo. Y nos explicaron, obviamente, pues de qué manera eran cartuchos, digamos, con algo químico para que el humo saliera en el momento de que se quemaran las papeletas, o blanco o negro. Pero lo más impresionante es que no siempre sale blanco o sale negro, a veces sale gris. Y es exactamente lo que pasó la primera vez que a mí me tocó estar en la Plaza de San Pedro para ver esa famosa fumata en ocasión de la elección de Juan Pablo I. Pues empezó a salir el humo gris, y muchísimos de mis compañeros que tenían muchos años en el Vaticano, me acuerdo que se fueron, incluido mi camarógrafo, que era un camarógrafo con una larguísima experiencia en el Vaticano, y me dijo, oye niña, nos vemos mañana porque esto es gris. Entonces yo no sabía nada de periodismo, no sabía nada de protocolo, no sabía nada de nada, pero dije, a ver, si es gris, no es negro, tampoco es blanco, pero no es negro. Entonces, por si las moscas, yo me quedo. Y pues resulta que me quedé. Y finalmente, al final de mucho gris, salió blanco y salió elegido el Papa Juan Pablo I. Entonces, esa fue, digamos, una clase de autoperiodismo que recuerdo me da gusto haberme quedado ese día, obviamente, porque pues muchos de mis compañeros lamentaron no estar ahí en el momento en el que luego finalmente se entendió que era blanco y que saldría pues en la logia central de la Basílica el Papa Juan Pablo I.
Mi carrera había empezado ya un poquito antes, en la última parte del Papa Pablo VI, pero yo al Papa Pablo VI nunca lo conocí personalmente, más que audiencias, el Ángelus, algún evento, porque el Papa ya estaba muy anciano, enfermo y no viajaba. Entonces, en mi primer contacto realmente más cercano con un Papa fue con el Papa Juan Pablo I, porque pocos días después de su elección, él organizó un encuentro con la prensa, con los periodistas acreditados en todo el mundo. Y no sé si ustedes recuerdan, pero estaba pendiente una invitación para el Papa Pablo VI de parte de la Conferencia Episcopal Latinoamericana para que viniera justamente a Puebla. Aquí empezó luego la historia de las que les platicaré dentro de unos minutos. Entonces, esa invitación se la habían hecho al Papa Pablo VI y él había dicho que no, por su edad, por su estado de salud, etc. Entonces, éramos un pequeñísimo grupo de periodistas mexicanos, varios compañeros hombres más yo. Entonces, se nos ocurrió, no me acuerdo de quién fue la ocurrencia, no quiero decir que fuera mía, aunque luego tuve otras, y pensamos en llevarle al Papa Juan Pablo I un facsímil de un boleto de avión que decía Roma, México, Roma, para decirle usted por lo menos si vaya a Puebla, vaya a México. Y le llevamos un pequeño árbol de la vida. Bueno, el Papa Juan Pablo I le llamábamos el Papa de la Sonrisa, era un hombre que me recuerda al Papa Francisco en el sentido muy sencillo, muy cercano, como un párroco universal, digamos así. Un hombre muy sonriente, pero se veía muy bondadoso. Bueno, nos recibió, nos saludó, yo todavía tengo esa foto, imagínense, agosto del 78, se ve el árbol de la vida y el facsímil del boleto. Bueno, pasan 33 días y el Papa Juan Pablo I pues falleció. Entonces toca el segundo cónclave de mi vida y ya la elección de Juan Pablo II, que fue toda una sorpresa porque obviamente pues no esperábamos a un papa de 58 años, a un papa polaco, el primer papa no italiano en siglos, un hombre joven, lleno de carisma, de don de gentes, que hablaba idiomas, y fue todo sorpresivo. Yo diría que fue sorpresivo desde el minuto 1, cuando él se asomó por primera vez, cuando todos nosotros lo vimos por primera vez asomarse desde la logia central de la Basílica, porque luego vimos los videos, bueno, ahora videos, antes de la cinta película prácticamente de cine, las cámaras viejas de esa época, y se veía como el Papa iba hacia el balcón y el maestro de ceremonias le hablaba, y luego se oyó y supimos que le estaba diciendo cuál era el protocolo, y el protocolo era que él se tenía que asomar de la logia y bendecir a la gente y retirarse. Y entonces se ve y se escucha al Papa Juan Pablo, que luego lo vimos y escuchamos muchas veces así, que avanzaba y decía como disque escuchando al maestro de ceremonias. Y claro, se asoma al balcón y no le hace caso para nada y da su primer discurso a la gente, que no se usaba. El Papa salía, bendecía y se retiraba. Y él empezó a hablar: queridos hermanos y hermanas, el Papa, los cardenales me han elegido de un país lejano, espero hablar en vuestra lengua, y bueno, luego dijo en nuestra, se equivocó un poquito en italiano, que es una frase que ha quedado muy famosa para la historia, y después de todo esto dio su primera bendición. Pero yo creo que en ese mismo momento todos entendimos que estaba empezando un pontificado totalmente diferente a los pontificados a los que habíamos asistido antes, porque antes el Papa, los papas eran como una figura más distante, más lejana de la gente, no tenían esa cercanía, digamos, y él empezó a romper el protocolo inmediatamente. Era un papa que hablaba idiomas, un papa que había sido actor, que había sido obrero, entonces obviamente tenía una forma de portarse, de acercarse a la gente muy diferente a los papas anteriores. Mi historia, digamos, la que yo digo es la historia de un amor, como diría un bolero mexicano, pues yo creo que empezó prácticamente inmediatamente después de la elección de Juan Pablo II, porque a él sí decidió aceptar la invitación para venir a Puebla.
y Puebla fue la entrada, digamos así, la excusa, entre comillas, para que pudiera visitar México. No había relaciones diplomáticas, el Papa no estaba invitado a México, estaba invitado a Puebla por los obispos latinoamericanos, pero él escribió una carta al entonces presidente López Portillo diciéndole: yo no voy a una casa en la que no soy bienvenido. Y el presidente López Portillo, a pesar de que no había relaciones, dicen, convencido por su mamá y sus hermanas, que eran muy católicas y querían que el Papa viniera, él le dijo: pues será usted bienvenido. Pero era lo que sucedió cuando Juan Pablo II llegó a México. Si lo pensamos ahora, es algo de ciencia ficción, porque al no haber relaciones, nosotros asistimos a algo totalmente surrealista, al grado que el Papa Juan Pablo II decía que para saber lo que era el surrealismo había que venir a México, porque él decía: la gran mayoría del pueblo mexicano es católico, todos, independientemente de su fe o de su partido político, son guadalupanos, y aquí no hay relaciones. Y cuando yo aterricé en el aeropuerto de la Ciudad de México, decía él: el único vestido de cura, el de papa, era yo, porque los sacerdotes no iban vestidos de sacerdotes, no se podía celebrar la misa al aire público, y al no haber relaciones se inventaron que el helicóptero del presidente López Portillo iba a aterrizar exactamente en el mismo momento en el que aterrizaba el avión del Papa, y como si de casualidad se encontraran en el hangar, que aparte no era el hangar presidencial, me parece recordar, de Obras Públicas. Entonces era surrealista todo. Exacto. Entonces, bueno, él llega, el presidente López Portillo se acerca al Papa, le dice: sea usted bienvenido, lo dejo en manos de su grey, y desapareció. Y claro, el Papa Juan Pablo se quedó un poco así, porque dijo: a lo mejor mis colaboradores tenían razón, porque ¿qué había pasado en los 3 meses desde su elección hasta el viaje? Es que todos sus colaboradores le decían: santidad, no vaya a México, no será bien recibido, es un país anticlerical, pues no hay relaciones diplomáticas, va a haber muchos problemas. Hasta había artículos en los periódicos donde venían cómo tendría que haber venido vestido el Papa, no de Papa, porque pues no, en teoría no tendría que haber venido vestido como Papa. En fin, cosas que ahora nos hacen sonreír y nos parecen absurdas, pero estamos hablando de 1979, estamos hablando de la prehistoria. Entonces eso pues yo lo vi. Pero lo más extraordinario de todo esto fue obviamente que al aterrizar y al salir inmediatamente después de este primer impacto un poco extraño, en el que recordó que todos sus colaboradores le habían dicho: no vaya a México, pero él era muy testarudo. Él, al final de esas reuniones, siempre decía: yo tengo a colaboradores para que resuelvan los problemas, no para que me digan cuáles son los problemas. Yo voy a ir a México, así que ustedes se las arreglan y me resuelven los problemas. Y se los resolvieron, y él llegó. Y claro, sale del aeropuerto, y lo que ahí empezó es una historia que yo todavía hoy defino absolutamente única e irrepetible. Porque el que el Papa visite por primera vez nuestro país, que se enamore a primera vista de los mexicanos, que millones de mexicanos se vuelquen a las calles de todo el país. El recorrido Ciudad de México-Puebla ha quedado en la historia de los viajes papales, que son muchísimos. Yo he hecho 154, el total de los 3 papas son 158, porque 4 de Juan Pablo por embarazo no me quisieron subir al avión, porque decían que tenía tantas ocurrencias yo con mi creatividad mexicana que era capaz de dar a luz en el avión. Entonces 4 me los perdí. Pero en 158 viajes papales les aseguro que ese recorrido México-Puebla quedó como algo irrepetible. Y era no había ni papamóvil, era un autobús sin techo, el Papa iba parado adelante, llegó todo rojo porque tenía una piel súper blanca, no habían pensado en ponerle un bronceador, llegaron aquí como locos buscando un bronceador en Puebla, una crema para aliviar ese color, digamos, obviamente tenía una piel muy delicada. Entonces son recuerdos impresionantes que fueron precedidos por pues una pequeña hazaña que creo que marcó de alguna manera mi relación con Juan Pablo II, también para el futuro, digamos así, porque pues 2-3 días antes de nuestra partida hacia México, mi jefe de ese momento, que era el licenciado Jacobo Zabludowski, que en paz descanse,
me habló por teléfono y él nos llamaba por apellido y me dijo: Al-Azraqi, me tienes que entrevistar al Papa. Entonces yo les repito, era joven, novata, ignorante del protocolo, pero lo único que sabía es que a los papas no se les entrevistaba. Ningún papa había dado una entrevista y ningún periodista se había acercado con un micrófono frente a un papa, eso lo sabía. Entonces tímidamente se lo dije y él me dijo: bueno, chiquita, luego me cuentas cómo resolviste tu problema, y me colgó. Entonces yo dije: pues esto suena debut y despedida, porque pues acabo de empezar, pero me van a correr porque nunca voy a poder entrevistar a Juan Pablo II. Yo creo que ahí sí entró lo mexicano, nuestra imaginación desbordante, nuestra creatividad, que creo que pues es una de las características y de las dotes del pueblo mexicano, que es maravilloso. Entonces pues la ocurrencia fue ir a la casa de un amigo en la madrugada que tenía un sombrero de charro y esconderme detrás de un muro al lado del aula de las audiencias generales, porque la suerte quiso, o la providencia quiso, que el viaje a México iniciara un jueves y esto era miércoles, día de audiencia general. Entonces me fui con el camarógrafo, no le dije mis intenciones porque si no, no iba a ir conmigo, y entonces escondí el sombrero, me escondí a mí, a él, y cuando llegó el coche del Papa, pues salimos hacia afuera. El camarógrafo entendió la escena, se puso pálido como una sábana y dije: aquí me van a correr, me van a quitar la credencial. Y le dije: tú no te preocupes. Pero era muy preocupante porque el primer rostro que vi era el del monseñor del protocolo, que era un francés estiradísimo, no voy a decir el nombre, ya falleció, acostumbrado al estilo del Papa Pablo VI. Entonces cuando ve a esta loca de 20 años con pelirroja, con un sombrero de charro, enrollada en el micrófono por jalar al micrófono y al pobre camarógrafo, dijo con un tono pero de un desdén que todavía me parece escuchar su voz, que dijo: ¿hasta dónde hemos llegado? Y eran 3 meses de pontificado, y lo que vería después, pues yo creo que ya se retiró por el susto, porque como Juan Pablo II pues veía de todo. Entonces yo dije: pues no repetiré lo que pensé, dije: aquí ya se está poniendo mal la situación. Pero dije: pues deja ver la cara del Papa. Entonces me volteé hacia el Papa, y el Papa Juan Pablo tenía una cara tan sonriente como si viera a esta loca de 20, no tenía 20, tenía 23, no me quiero quitar años, pero pelirroja así, y enrollaba en el micrófono también y el sombrero, como si fuera lo más normal en los jardines del Vaticano. Entonces yo dije: ¿quién manda, el francés o el polaco? Pues el polaco, ahí voy. Entonces pues me avalanché literalmente sobre el Papa con el sombrero de charro y el micrófono. Obviamente no fue una entrevista de premio Pulitzer, pero sirvió para que no me corrieran, porque el Papa Juan Pablo II dijo que estaba súper ilusionado de venir a México y que lo que quería ante todo era arrodillarse frente a la Virgen de Guadalupe en su visita a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces pues me salvé, pero yo pensé que me iban a dar medallas, pero nada, porque Jacobo me dijo: muy divertido, sí, muy bien, pero mañana en el avión me lo entrevistas de a de veras. Yo pensé, ya no hablé, ya no pregunté, pero dije: ¿qué significará de a de veras? Entonces pues el Papa sorpresivamente subimos al avión y sorpresivamente viene a visitarnos a nuestra cabina. A mí me habían dicho mis compañeros que el Papa Pablo VI los visitaba, pero era él el que les hacía una pregunta a los reporteros: ¿cómo se llama? ¿Para qué medio escribe? ¿Trabaja? ¿De qué país es? Y ningún periodista le preguntaba al Papa, pero por eso de que entrevístalo de a de veras, pues yo volví a meter el micrófono y le pregunté cuál era su máxima ilusión de venir a México y otras cosas, y él volvió a decir Guadalupe, y me explicó que para él la Virgen de Guadalupe y la Virgen de Czestochowa, que es la patrona de Polonia, eran muy parecidas, porque eran un factor no solo de la religiosidad popular de México y de Polonia, sino también como un factor de unidad nacional, un símbolo muy fuerte en el que todos se reconocen, y que la Virgen ha estado presente y ha acompañado a México en todos los momentos de su historia, buenos y malos. Entonces esa similitud hacía que él quisiera ya o entendiera ya lo que era nuestra devoción por la Virgen de Guadalupe. Entonces bueno, el hecho es que yo le hago esta pregunta, lo que nunca pensé, me imaginé que él avanzaría en nuestra cabina y que todo el mundo empezaría a preguntar. Pues así fue, los 60, 70 periodistas que íbamos ahí, todo el mundo sacó el micrófono, y esa fue la primera rueda de prensa de un Papa en un avión.
que ahora nos parece de lo más normal, pero pues no existía. Entonces esa relación con los medios la rompió él. Bueno, yo la rompí de chimpada, digamos así, pero porque me lo pidieron. Pero la verdad, él tenía el deseo de tener una relación abierta, cercana con los medios, porque de alguna manera quiso vivir todo su pontificado como bajo reflectores, pero no en el sentido de que le gustaban los reflectores, sino él tenía la idea de que tenía que ser como una caja de cristal y que se tenía que ver todo. Es decir, si había momentos buenos, los buenos, la juventud, la energía era un huracán, los primeros años de su pontificado, pero también pocos años después de la elección, cuando hubo el atentado, por primera vez vimos a un papa, la foto de un papa en la cama de un hospital. Lo vimos anunciar él desde la ventana de su estudio privado un día que se tenía que hospitalizar por la noche porque se tenían que hacer exámenes para algún problema de salud, y de ahí en adelante vimos todo, hasta su agonía y su muerte prácticamente en vivo y en directo, porque él decía, pues la vida está hecha de luces y de sombras, y yo quiero todo, pues compartir todo lo que es mi vida. Entonces esa experiencia profesional, digamos, que empezó de esta manera, pues marcó totalmente mi vida, porque fueron 26 años y medio cubriendo día a día pues a un hombre que ahora es un santo, y sobre todo una historia que yo, como les digo, considero única e irrepetible, porque yo no sé, a lo mejor los más jóvenes aquí pueden volverla a ver, pero muchísimos de nosotros no. Será muy difícil ver a un papa que inicie su pontificado en México y que venga 5 veces a México y que diga toda su vida que su país preferido es México después de Polonia. Es decir, yo siento que va a ser difícil que repitamos una experiencia de esta magnitud, y del amor que él tuvo por México, que demostró en tantísimas ocasiones, beatificando a Juan Diego, pero sobre todo queriendo su canonización, viniendo aquí en 2002, que se estaba prácticamente muriendo, pero quiso despedirse de México, y es algo que los mexicanos no olvidan, porque era realmente en la Basílica, y yo estaba transmitiendo en vivo con López Dóriga, y llegamos a tener que se quedar ahí, porque estaba como que se iba deslizando en su silla, estaba malísimo, pero y vino a México contra la voluntad de sus médicos. Hasta último momento decían viene, no viene, porque realmente sus condiciones no tendría que haber venido, pero quiso venir para decir aquella famosísima frase: me voy pero no me voy, me voy pero de corazón me quedo, que yo creo que resume totalmente lo que todos sentimos, que Juan Pablo II se fue pero se quedó en México de alguna manera, porque es parte de nuestro DNA, ADN. Todas las familias tienen un recuerdo, lo siguen transmitiendo. Todas las personas que han estado en un recorrido de Juan Pablo II te dicen: es que pasó, me vio a mí, me miró a mí, me lo dijo a mí. A mí me lo han dicho todos, las personas de todas las clases sociales, de todas las edades, todos han tenido esa sensación, o que te dicen todavía hoy: es que tenía una luz especial, tenía algo especial. Son frases que he escuchado a lo largo de tantísimos años, y las sigo escuchando hoy. Las escuché esta tarde, esta mañana, mientras firmaba los libros. Hay personas que se pusieron a llorar recordando de la forma en la que yo había transmitido la muerte de Juan Pablo II, de haber dado esa noticia. En fin, son momentos que yo creo que todos guardamos, y creo que, como pues, se dice, nadie nos quita lo bailado. Tuvimos un enorme privilegio, y creo que pues también ahora debemos de alguna manera conservar esos recuerdos y transmitirlos pues a nuestros hijos, a nuestros nietos, también sus enseñanzas y ese amor que tuvo por México. Entonces, para mí, cubrir ese pontificado fue, por un lado, ser la mexicana más cercana al Papa para él. Al principio él me veía correteando detrás de él por el mundo, y me veía y decía, me señalaba siempre, decía México, México. Cuando ya supo mi nombre me llamaba Valentina. Para ustedes, de alguna manera, yo era la mexicana más cercana al Papa, y yo de eso me di cuenta muchísimos años más tarde, cuando pues muchos de ustedes me daban las gracias, o hoy todavía me las han dado, porque decían: es que tú nos hiciste entrar al Papa en nuestra casa, hiciste que fuera parte de nuestra familia, nos contabas todo, también su aspecto humano,
Y cuando él murió, de alguna manera todos tuvimos la sensación de que se estaba muriendo una persona de nuestra casa, no el Papa, sino alguien de nuestra familia, ¿no? De nuestro hogar. Entonces, a nivel profesional fue impactante, sobre todo la primera parte del pontificado, porque íbamos por el mundo con un líder que hizo historia, porque de alguna manera él contribuyó a la caída del muro de Berlín, a reunir las dos Europas, porque él decía que Europa respiraba con dos pulmones, la de Oriente y la de Occidente. El primer viaje del Papa a Polonia, ahora regresando y volviendo con la memoria de ese viaje, 6 meses después de que él vino a México, realmente yo tengo la sensación que el primer ladrillo del muro de Berlín cayó cuando él llegó a Polonia la primera vez. Lo veo clarísimo. Y él estaba muy agradecido a México porque decía que gracias a México había podido ir a Polonia, porque los polacos, había un régimen comunista, no querían invitarlo, porque lo temían, sabían que se podía empezar un movimiento que luego llevaría a lo que pasó en el este europeo. Pero como México, que no tenía relaciones diplomáticas, lo había invitado, las autoridades polacas se vieron obligadas a invitarlo. Entonces, la primera parte del pontificado a nivel profesional fue asistir a la historia con H mayúscula. Entonces, para un reportero no creo que pueda haber una experiencia profesional más importante. Pero la experiencia más importante de todas para mí fue la parte humana, y fue en la segunda parte de su pontificado, cuando realmente empezamos a verle que le temblaba una mano, luego le temblaba la otra mano, luego poco a poco se iba encorvando, luego veíamos que se le caía la baba, y así poco a poco usaba un bastón, luego la plataforma móvil, luego lo que llamaban el trono móvil, que finalmente era una silla de ruedas, y vimos cómo fue perdiendo todos los dones físicos, o esa apariencia que pues había conquistado el mundo, esa sonrisa, porque el mal del Parkinson pues te endurece pues todos los músculos, el rostro se había vuelto, ya no era la sonrisa que nos había cautivado a todos. Pero ahí descubrí varias cosas. Primero, que él vivía esa enfermedad como parte de la cruz, es decir, él se sentía participar en la cruz, en el Calvario de Cristo, era su Calvario. Y creo que esa imagen, cuando lo vimos en el último Vía Crucis de su vida, de espaldas, en su capilla privada, abrazado de un crucifijo, mirando la tele en el que se veía el Vía Crucis en el Coliseo, yo creo que esa imagen pues es como un gran retrato de esa idea de que él y la cruz eran lo mismo. Y cuando le decían si había o no que renunciar, hizo hacer un estudio, él decía: Jesús no se bajó de la cruz, yo no me voy a bajar. Dios me puso aquí, el día que me quiera retirar, me retiro. Porque era un hombre de acción, pero tenía un gran misticismo. Entonces, esa parte fue la que a mí más me impactó a nivel humano y personal, porque realmente vi lo que significaba la fortaleza, la entrega, el saber vivir, el sufrimiento, y descubrir que todos los dones que nosotros creíamos que eran algo exterior, en realidad era una fuerza interior, era la fe que tenía, y eso era lo que seguía dando fuerza a todo el mundo. El último viaje fue a Lourdes, que es el santuario donde muchos enfermos van buscando un milagro, y los enfermos que estaban ahí estaban menos enfermos que él, y nos decían: es que nos da mucha fuerza. Y era un hombre totalmente, pues una persona con discapacidad, hasta la última Semana Santa, en la que vimos que no le salió la voz, hasta se enojó, tuvo esa reacción humana de darle un golpe al atril, y de ahí en adelante pues ya fue un hombre que no pudo comunicar ni siquiera con la voz, pero seguía comunicando con la fuerza. Y 3 días antes de morir, yo estaba en la plaza de San Pedro, había muchos mexicanos que cantaban, y yo les decía: ustedes canten, griten, porque esas porras que lo acompañaron durante todo el pontificado y que él siempre reconocía en las audiencias, llegaban hasta el apartamento. Entonces de repente vimos que se asomó, yo creo que por 17, 18 segundos, sin micrófono, un hombre que se estaba muriendo, que estaba vestido en pijama en su cama, y que lo tuvieron que levantar con todas las cánulas de la traqueotomía, con todo, y el esfuerzo de vestirse de papa, parecer 15, 20 segundos, porque sabía que abajo había gente. Entonces para mí esa fue la última vez que lo vimos con vida, y claro, para mí ese es como
el emblema de la entrega hasta el final. Y creo que esas imágenes pues nos acompañan a todos. A mí, en lo personal, digamos, esa parte fue lo que más me impactó y lo que más me enseñó, digamos, fue la gran lección que recibí. Entonces, bueno, fue una historia, ustedes todos recordarán obviamente pues la agonía, los millones de personas que llegaron a Roma, esos funerales impresionantes, los que jefes de Estado, de gobierno de todo el mundo, líderes de todas las religiones fueron a Roma, porque realmente era un hombre que tendió muchos puentes y buscaba siempre el diálogo, trataba de que todas las partes encontraran lo que une y no lo que divide. Es finalmente una gran lección también para nuestros días. Entonces, ¿por qué no narras? Porque yo sé que a ti no te gusta mucho narrarlo, pero cuando tú fuiste la que diste la noticia de la muerte de Juan Pablo II. Bueno, digamos que no es uno de mis momentos preferidos, pero bueno, yo tuve la gran suerte de que un compañero que trabaja, bueno, una persona que trabajaba muy cerca del Papa, una hora antes de que el Papa falleciera, me avisó de que pues estaba falleciendo. Entonces eso obviamente nos ayudó yo estaba en el coche ya regresando a la oficina, pues me regresé, abandoné el coche, me fui corriendo hacia la terraza, esas terrazas que ustedes siempre han visto de donde transmitimos. Entonces avisé a México de que obviamente había que estar listos y abrir el canal para Canal 2 para dar la noticia del Papa. Y fue toda una historia porque arriba en la azotea no había internet, entonces yo le pedí a mi hija, que se llama Carolina Porcaro, que en esa época tenía 12, 13 años, le dije, tú te sientas frente a la tele y a la computadora y va a salir o por el primer canal de la televisión italiana o por la agencia italiana, porque esa era la costumbre, va a salir el anuncio de la muerte del Papa. En cuanto salga, tú me avisas. Entonces fue muy impactante a nivel humano porque esa niña, que se llamaba como, digamos, Carolina por el Papa, fue la que me habló a mí para decirle, mamá, el Papa ha muerto. Pero cuando ella me lo decía, ella sabía lo que eso significaba para mí, digamos, no como reportera, sino como persona. Entonces fue un momento muy fuerte. Abrimos el canal, llegó corriendo al estudio Loret de Mola y se le ve todavía casi poniéndose la corbata negra, y en lugar de decir el Papa muerto, nomás dijo, ya, vamos contigo a Roma. Y estaba a mi lado mi jefe de ese momento, que era Leonardo Puccelco, y yo soy muy institucional, dije, pues él dará la noticia porque es mi jefe. Y mi jefe también se quedó callado. Entonces yo dije, bueno, alguien tendrá que decirlo. Entonces dije, bueno, pues les tengo que dar una noticia que nunca había querido darles, que pues Juan Pablo II acaba de morir. Y de ahí pues empezó una transmisión de 7 horas, en las que la verdad sí logré bloquear totalmente mis emociones personales. Siempre me han preguntado cómo lo logré y la verdad no tengo la respuesta. Yo creo que es una forma, digamos, de autocontrol, porque tengo compañeros que habían tenido mucha menos cercanía y más hombres incluso, mucha menos cercanía, ni siquiera habían viajado con él, y que en el momento de dar la noticia a sus respectivos medios lloraron, porque pues era normal. Pero bueno, el día más difícil sí fue para mí el día de los funerales, porque yo no podía mirar el ataúd. Yo sabía que si miraba el ataúd podía sucederme algo. Entonces toda la transmisión me la pasé mirando al sacerdote que nos acompañaba, o a Joaquín López Dóriga, como si estuviera loca mirando de un lado a otro, y nunca miraba el ataúd, porque realmente esa imagen como que no la soportaba. Y cuando lo levantaron y le dieron la vuelta para que se despidiera por última vez de la plaza, bueno, para mí fue algo, no podía ver el monitor en ese momento, ¿no? Pero bueno, eso fue, digamos, parte de la historia, y obviamente fue un momento muy, quizás el momento más duro del punto de vista profesional, a lo mejor también con el atentado del 13 de mayo del 81 que me tocó cubrir, y allí no había teléfonos, no había celulares, no había nada. Entonces 5 horas en vivo en una transmisión con el licenciado Sagudowski sin saber nada, porque obviamente pues, todo estaba sucediendo en el quirófano, él estuvo al borde de la muerte, pero nadie salía para dar ningún tipo de información. Entonces, bueno, pues muere Juan Pablo II, eligen al Papa Benedicto XVI, y yo les confieso que pues fueron 7 años de pontificado, fueron complicados, porque obviamente para una persona que ha estado profesionalmente tan cerca, o también incluso desde el punto de vista humano,
de Juan Pablo II, pues para mí era complicado. Cualquiera que hubieran elegido para mí habría sido más complicado sentir el mismo cariño, pero lo que intenté hacer obviamente es no hacer nunca comparaciones, porque eso luego uno lo va aprendiendo con la vida y los años. Yo creo que cada papa tiene su carisma y es elegido en el momento adecuado, digamos, que se necesita para la Iglesia. El Papa Benedicto XVI tenía 78 años cuando fue elegido, Juan Pablo tenía 58. Juan Pablo II había sido actor, había sido obrero, había estado siempre en medio de jóvenes, chicas, chicos, tenía una actitud, una naturalidad para el trato con las mujeres, porque se iba de excursión con mujeres, había tenido amigas actrices cuando hacía teatro, en fin, es obvio que lo que yo aprendí es que cada papa trae al pontificado su experiencia pasada, lo que vivió, el país de donde viene, qué hizo. Entonces el Papa Benedicto XVI había tenido una experiencia pastoral en medio de la gente muy pequeña, en Múnich, mientras que toda su vida había sido un pensador, un escritor, un teólogo, un estudioso. Entonces, obviamente, eso es lo que trae al pontificado. Él no tenía ese don de gentes o esa facilidad de conectar con las multitudes como la tenía Juan Pablo II, porque tenían experiencias totalmente diferentes y edades totalmente diferentes. Entonces no se le puede juzgar o comparar, porque lo que hizo durante su pontificado fue muy grande, porque fue el Papa que realmente empezó a meter mano con mucha firmeza todo el tema de los escándalos, de los abusos, digamos, contra menores por parte de hombres de la Iglesia, y así una serie de reformas. En corto, es un hombre muy afable, muy sereno, muy gentil, te mira a los ojos. Yo creo que él cargó con toda una serie de prejuicios que llevaba cargando desde que era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Le decían que era como el guardián un poco de la ortodoxia, era como un Rottweiler ahí, lo llamaron incluso el pastor alemán el día que lo eligieron. Entonces traía toda una serie de prejuicios negativos, y la prensa, debo de decir, que contribuyó mucho a no dar una imagen certera del Papa Benedicto XVI, porque todo era noticia cuando pasaba algo en negativo, nunca era noticia en positivo. Si el Papa se equivocaba o sus colaboradores se equivocaban, era noticia, si no, no. Entonces yo creo que también ahí hubo una responsabilidad de los medios, de los que todos tenemos que tomar, digamos, conciencia hoy. Pero luego, con esa decisión única, digamos, en la era moderna, de renunciar, yo creo que el Papa Benedicto nos impactó a todos y nos dio una lección impresionante. Yo al principio no lo entendí porque estaba acostumbrado a esta idea de no bajarse de la cruz. Decía, pues él se está bajando de la cruz con muchos menos problemas de Juan Pablo II. Luego entendí lo que lo había llevado a renunciar era por el bien de la Iglesia, porque él se dio cuenta por una serie de razones, por su edad, por el hecho de que estaba aislado en el Vaticano, había habido muchas guerras, había habido escándalos, su propio mayordomo lo había traicionado robándole documentos de su propio escritorio. En fin, era un hombre que entendió que no tenía la fuerza para llevar adelante la Iglesia, y por el bien de la Iglesia decidió renunciar. Pero eso lo entendí después y creo que es un gesto absolutamente revolucionario, por el que tenemos que tener un gran respeto y un gran aprecio al Papa Benedicto XVI. Y luego, pues, la gran sorpresa de la elección del Papa Francisco, pues esta que fue calificada por muchos como esta nueva primavera, porque el Papa Francisco, pues, otra vez vuelve a ser una persona sumamente cercana, todavía más, como podría decir, con todavía menos protocolo del Papa Juan Pablo II, que ya había eliminado mucho del protocolo, pero seguía siendo como el Papa y al mismo tiempo el ser humano. Había como una combinación de los dos factores. En el Papa Francisco es realmente el párroco. Tú lo sientes como un párroco universal, y es un hombre que quiere
quiere sobre todo acoger, quiere que la iglesia sea un hospital de campaña, que todos puedan tener cabida en la iglesia y sobre todo que sus pastores no huelan a lociones francesas, como dice él, sino que huelan a ovejas, porque si hueles a oveja quiere decir que estás en el rebaño, si no quiere decir que estás encerrado en tus palacios. Y él que trae al pontificado, él trae eso. Él vivía en un pequeño departamento, no tenía servicio, iba en autobús, iba en metro, iba a las periferias, trataba de rescatar a los jóvenes a través del arte, del deporte, de la cultura. Entonces trae eso, trae esa gran preocupación por los últimos. Para él es más importante la oveja perdida que los 99 que ya están. A veces los 99 que están dicen, y nosotros no le importamos porque ya nos tienen. Y a veces hay como diciendo, ¿y por qué se preocupa solo de los que están afuera? ¿O por qué habla tanto de los migrantes, de los pobres y no habla de los otros? Entonces, obviamente hay que entender que cada papa, también dependiendo de la época histórica en la que vive, pues tiene algunas prioridades. En estos momentos es obvio que nosotros asistimos en todo el mundo, lo vemos en México, lo vemos en Estados Unidos, en Centroamérica, lo vemos en Europa, el Mediterráneo, como dice él, se ha vuelto un cementerio, el mar Mediterráneo, pues hay un grave problema, una emergencia de millones de seres humanos que se ven obligados a dejar sus tierras por hambre o por guerra. Entonces para él es una gran prioridad, y es una gran prioridad aceptar a todos, es decir, que la Iglesia sea misericordiosa, que entienda. Eso no significa cambiar la doctrina. El Papa Francisco, a pesar de que muchos lo crean, no ha cambiado la doctrina. Hace que la iglesia sea más acogedora y te acompañe pues, en el camino si tú has cometido un error o si no estás plenamente, digamos, dentro de las reglas de la iglesia. Entonces es como un espíritu diferente, pero no modificar la doctrina. Yo he tenido la gran suerte, la doble suerte de ser benjamina, digamos, la más joven con Juan Pablo II, y ahora soy la decana, que no significa forzosamente la más vieja, sino la única periodista que queda en funciones del primer viaje de Juan Pablo II a México, justamente aquí a Puebla. Entonces, por eso me llaman la decana. Y esto me ha ayudado mucho a conectar inmediatamente con el Papa Francisco, porque en su primer viaje a Brasil me tocó a mí darle la bienvenida a la jaula de los leones, le dije yo. Y el Papa Francisco era conocido antes como cardenal por no querer a la prensa, no daba entrevistas, decía que él en el avión nos dijo en el primer vuelo, yo no me siento a gusto con la prensa, no sé comunicar, pero bueno, puesto que usted me está pidiendo que responda a sus preguntas de los periodistas que viajan conmigo, le prometo que al volver de Brasil pues voy a contestar. Y dio la primera rueda de prensa, que duró casi 1 hora y media, que fue algo fantástico y demostró que era absolutamente un gran comunicador, como sigue siendo hasta la fecha. Tiene un discurso muy fluido, muy espontáneo, la gente entiende lo que quiere decir. Obviamente eso conlleva algunos riesgos, porque al ser tan espontáneo, a veces el Papa dice unas frases que si las quitas un poco del contexto y no explicas bien lo que ha dicho, pueden dar lugar a cierta confusión, sobre todo debido al auge de las redes sociales. Entonces yo siento que todos los que somos comunicadores hoy tenemos una responsabilidad más grande de la de hace 40 años, porque pues todo se vuelve viral en un segundo y se sube a las redes, y muchas veces pues no es una información certera, pero no hay como el tiempo ya de estar, digamos, controlando las fuentes. Entonces, gracias al hecho de que fuera la decana, de que hablamos el mismo idioma, de que pues somos un poco así, yo también soy una persona sin ningún tipo de protocolo, muy espontánea, pues hemos logrado tener una relación muy linda, muy bonita, y yo le estoy muy agradecida porque ha tenido unos gestos conmigo, pero yo digo conmigo siempre es tenerlos con México, porque finalmente yo represento a México ahí, no es por mí, digamos. Y entonces pues ha celebrado por primera vez en un avión mi cumpleaños, y yo cumplía 60 años, y él fue muy amable porque solo puso un 0, y aunque todo el mundo entendiera cuál era el otro número, pero empezó a bromear diciendo, llegó de niña aquí al Vaticano, llegó de niña. Entonces, bueno,
me felicitó por un pastel y luego también me felicitó al principio del año pasado por mis 150 viajes papales. Ese sí es un récord. Ahora ya llevo 154, que es un récord. Ese sí creo que va a ser muy complicado poderlo alcanzar o superar, porque ni siquiera los organizadores, ningún papa lo ha tenido, y tampoco los organizadores de los viajes papales, porque obviamente en estos 45 años ellos también han ido cambiando, como han ido cambiando los guardias. Y bueno, yo sigo aquí contándoles esta historia, diciéndoles que pues me siento muy orgullosa de ser mexicana, me siento una persona sumamente afortunada y privilegiada, porque me ha tocado asistir a estos 45 años de historia, de la historia de la iglesia, pero también del mundo, y ser este puente, sin querer, digamos, entre México, entre todos ustedes y nuestros papas. Así que la verdad, pues yo siento que tengo el deber de compartir todas estas experiencias, porque estoy totalmente consciente de que he sido una persona muy afortunada. Muchísimas gracias. Ya me callaron, entonces para que ustedes puedan participar y hacer preguntas, y así podemos dialogar en lugar de que esté hablando yo solo. Habría que contar, se podría hablar por horas, obviamente, porque pues, han sido tantas las vivencias y tantos los años, pero creo que sería bonito que ustedes pues hagan las preguntas y yo sí puedo contestarlas. Tú que tuviste la real vivencia de estar cerca de varios papas, yo siento que Juan Pablo II es una persona muy especial, porque tan solo al verla, me tocó verlo, resplandecía. ¿Qué opinas de eso? Mira, entre las múltiples suertes que yo he tenido, una de ellas, probablemente una de las más importantes, ha sido que me llamaran a ser uno de los 100 testigos en su causa de beatificación. Fue un privilegio enorme, porque obviamente no había casi ningún laico ni periodistas, y ahí me di cuenta, porque empecé a trabajar junto con el postulador de la causa, que es un monseñor Polanco, para escribir dos libros sobre la beatificación y canonización de Juan Pablo II, y él me dio la oportunidad de leer los 100 testimonios, que son secretos, con una condición, dos condiciones. Uno, que no revelara nunca quién había escrito qué en mis libros, es decir, que yo utilizara ese material y lo elaborara, pero no dijera, el cardenal Bergoglio dijo que, es decir, eso. Y segundo, que durante todo el proceso de beatificación y canonización yo nunca diera una noticia de la que me enteraba con él. Entonces, al final, yo siempre acababa siendo casi la última en dar una noticia que conocía a lo mejor 6 meses antes, pero por mantener la palabra, obviamente no la podía dar. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque al leer 100 testimonios, obviamente toqué con mano lo que era la santidad de Juan Pablo II, porque había rasgos de esa santidad. Esas 100 personas eran personas que habían conocido al Papa en diferentes épocas de su vida, cuando tenía 20 años, 15, 40, 60, 70, 80, hasta su muerte. Eran personas, muchas, que no se conocían entre ellas, testimonios secretos, y coincidían muchísimas en muchas cosas. Uno de los elementos que todos cuentan es la forma de rezar de Juan Pablo II. Yo tuve la suerte de estar muchas veces en su capilla privada, donde él entraba antes de las 7 de la mañana a rezar solo, y luego a las 7 dejaban entrar como unas 20 personas. Él estaba ya de espaldas, había que entrar así de puntillas, y antes de que empezara la misa pasaban unos minutos. Verle arrodillado de espaldas rezar, yo lo vi, era entender de que su forma de rezar no era la de ninguno de nosotros. Tú tenías la sensación física de que estaba conectado con Dios, al grado que hay algunos testimonios que cuentan que cuando él estaba en la capilla se escuchaban voces, y un día le preguntaron, pero tú hablas con la Virgen, escuchas a la Virgen, con Jesús. Entonces él dijo, yo no hablo, pero la escucho. Entonces tenía seguramente una forma de
de misticismo muy especial y una conexión muy especial. Este detalle lo cuentan todos los que lo vieron rezar en algún momento de su vida, en momentos totalmente diferentes. Otra cosa de la que no se ha hablado, era un papa totalmente apegado a la pobreza. Hay monjas polacas que lo conocieron cuando tenía 20, 25 años, que cuentan que si le regalaban un suéter, era párroco, un joven párroco, le regalaban un suéter nuevo, él lo regalaba a alguien que lo necesitara más, o sus zapatos. Entonces, ¿qué hacían? A lo mejor tejían un suéter, lo lavaban varias veces, como que casi lo estropeaban para que pareciera más viejo, y se lo daban, y ahí se lo guardaban. Bueno, enfermeras del Hospital Gemelli, el hospital que todos ustedes saben, lo han conocido porque él decía que era el Vaticano número 3, porque cuántas veces lo vimos hospitalizado allá adentro. Esas enfermeras cuentan que él llegaba con todos los calcetines, su ropa interior totalmente remendada, como que él no quería que le compraran otra vez los calcetines o su ropa interior, y la seguía usando. Entonces, por ejemplo, este es un detalle del que nunca se ha hablado, pero en los testimonios, las enfermeras de hoy y las monjas de hace 80 años cuentan lo mismo y no se conocen, por decir algo. Entonces, yo creo que su santidad era vivir de una manera normal, pero esas virtudes que hay que vivir de forma ejemplar, pues él las vivía de una forma ejemplar. Y la fe, la fortaleza la vimos todos. Ahora, todo el mundo tenía esa sensación de estar como luz, o como de algo especial, o que transmitía algo especial, porque es lo que te decía, tú lo sentiste. Todas las personas que me han platicado a lo largo de estos años me han dicho exactamente lo mismo. Entonces, yo sí creo que era un ser de luz, digamos así, sin quitarle absolutamente nada a los otros papas. Cada uno tiene su carisma, o su luz, o su forma de ser, o su forma de transmitir. Eso es obvio que todos son hombres con una fe extraordinaria. Yo creo que su fe se tocaba en la oración. Él, cuando tenía que tomar una decisión, entraba a la capilla y ahí tomaba la decisión. Cuando él tenía un encuentro importante, tenía que ir a la ONU, él siempre llevaba el rosario en su bolsillo, y él iba, antes de encontrar un jefe de Estado en un momento difícil de la historia, él iba rezando el rosario. No se veía porque lo traía en el bolsillo. Entonces, son muchas manifestaciones, y la forma de perdonar a su atentador es otra manifestación. Digamos, ha habido decenas de ejemplos que la gente ponía. A mí lo que me llamó muchísimo la atención en la causa de beatificación es que después de muerto, cuando todo el mundo iba a visitar la tumba, todos dejaban un papelito, un juguete, una carta, y yo leí todos esos mensajes en diferentes idiomas. Y lo que más me impactó, por ejemplo, es que la gente pedía milagros, pero también pedía encontrar un trabajo, un coche nuevo, había de todo, porque lo sentían como alguien tan cercano que pues le pedían, oye, pues mi hijo tiene un examen en la universidad, ojalá que pase. Entonces, como que ya de muerto, todavía no beato, ya pedían su intercesión. Pero lo más llamativo es que yo vi las cartas de parejas que no podían tener niños. Entonces yo las leía, y al año, a los 2 años, volvía a leer las cartas de las mismas personas que decían que habían tenido un niño o una niña. Y todos se llaman Carol, Carola, Carolina, porque esa era como la gracia o el milagro que más hizo después de su muerte. Entonces, digo, yo lo vi, leí las cartas, no es que me lo contaron, de los que no podían tener niños y que luego los tuvieron después de haber ido a su tumba. Entonces, son como muchas gracias, muchos milagros, vamos a decir así, que se produjeron en México, independientemente del que hizo posible la beatificación o la canonización. Todavía hoy, y en otras conferencias, hay gente que se me ha acercado y me dice, es que a mí me hizo un milagro, yo le pedí a Juan Pablo, pero muchas personas me lo han contado. Entonces, seguramente era una persona con una fe y una luz extraordinaria. Valentina, buenas noches. Felicidades por su conferencia. ¿Nos podría platicar alguna anécdota del Papa enojado? ¿Cuál de los tres? ¿Cuál?
la que sea, o las que sean. No, porque el Papa enojado, ¿cuál de los papas? Juan Pablo II. Ah, ok. Yo al Papa Juan Pablo lo he visto enojado, bueno, lo vimos enojado porque era público, en algunas circunstancias, y siempre el enojo siempre estuvo relacionado con su estado de salud. Él había sido un hombre muy deportista, muy fuerte, muy autónomo, entonces de repente verse depender de un bastón, de una peana móvil, estar obligado a la silla de ruedas, a que todo el mundo le tuviera que atender, eso yo creo que a él le causaba cierto enojo, porque era esos hombres que han sido tan fuertes y que de repente entienden que ya no lo pueden hacer solos. Entonces lo he visto en algún aeropuerto que a lo mejor sus ayudantes no captaron inmediatamente de que él necesitaba ser ayudado para acercarse a alguien, o lo vimos cuando se dio cuenta de que la voz no le salía en el Domingo de Ramos, el último. Él había hecho ensayos, tenía un médico que le hacía hacer ensayos para ver si después de la traqueotomía le salía la voz, y le había salido en su departamento, pero probablemente al asomarse a ver esa plaza llena, la emoción, la carga que se sentía, lo bloqueó. Entonces él se dio cuenta que la voz no salía, y lo vimos todos, que golpeó el atril por ese sentimiento de impotencia. Yo creo que su enojo estaba relacionado con esta idea de que ya no podía comunicar como él habría querido comunicar, con la voz o con los gestos o con la sonrisa o con la movilidad. Esos son, digamos, los episodios de enojo que yo le vi a Juan Pablo II. Digamos, que yo recuerde, con jefes de Estado y de gobierno, digamos, nosotros a veces en los aeropuertos siempre hay el discurso del jefe de Estado que lo recibe. Yo me acuerdo que había momentos, no sé, en algún país africano, por ejemplo, o incluso en algún país latinoamericano, que pues en ese momento había una dictadura. Entonces, pues obviamente un dictador aprovecha la llegada del Papa para echarse ahí un discurso de media hora, todo pues a favor de lo que está haciendo, ¿no? Entonces el Papa pues no se enojaba, digamos, pero lo que yo veía es que nos miraba a nosotros y a lo mejor nos guiñaba un ojo como diciendo, mira tú que nos toca soportar. Pero digamos, una vez que lo vi muy enojado fue en Managua. Ese fue el episodio más fuerte que yo vi, se me había olvidado, durante la misa en Managua, cuando había el Frente Sandinista, y hubo los sandinistas bajaron los micrófonos del audio de la misa, porque eso lo contaron luego los técnicos de Radio Vaticana, y levantaron los de la gente, y entonces en medio de la multitud y de los fieles había pues grupos sandinistas que empezaron a gritar a favor de la paz, en contra, digamos, de la iglesia, a favor de la paz. Entonces Juan Pablo II se agarró del pastoral, pero con una fuerza interrumpió la misa y dijo, la primera que quiere la paz es la iglesia. Pero lo dijo con un enojo terrible, y luego le preguntamos, y para él eso había sido muy grave porque era profanar una misa. Es decir, no era un encuentro en un parque, en un estadio, que pudo haber una manifestación de protesta, que las hubo en varios viajes también en los países del norte de Europa, pero pues eso se aceptaba, digamos así. El enojo yo lo vi ahí porque realmente pues era una misa y estaban profanando esa misa, y sí fue muy notorio. Y en ese mismo viaje con el sacerdote Ernesto Cardenal, que era sacerdote pero había entrado a la Junta Sandinista. Entonces cuando llegó y se quiso arrodillar, el Papa le hizo así con los dedos en el aeropuerto y le dijo, bueno, no enojado, pero con un tono firme, usted se tiene que poner en orden con la iglesia. Es decir, o eres sacerdote o eres político. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Entonces esas imágenes sí lo vimos como enojado, pero son las imágenes que yo recuerdo en este momento. Valentina, para ti, que tanto viajaste con el Papa Juan Pablo II, ¿cuál fue el viaje que él se entrevistó con algún jefe de Estado
que haya sido muy difícil, porque vimos muchas situaciones en el sentido de que él fue un luchador de la paz, ¿sí? Y vimos como por él cayó el muro de Berlín. Entonces, ¿cuál fue el viaje más difícil para su santidad? Yo creo que hubo varios, porque obviamente en esa época, aparte era una época de Guerra Fría, y luego si miras al continente africano, pues había varios países con dictadores, pero bueno, yo creo que en América Latina también hubo momentos muy difíciles, y luego lo supimos después, que fue por ejemplo el viaje a Chile, cuando se entrevistó con el general Pinochet, y ahí fue algo que no tendrían que haber hecho, pero lo hicieron. Dejaron solo al Papa con el general Pinochet en un pasillo para pasar a otro salón, y habían organizado toda una multitud de gente del palacio presidencial en un patio que estaba gritando desde abajo: bendición, bendición. Entonces el más cercano colaborador del Papa lo había dejado con el general, y ¿qué pasa? Con el presidente, y ¿qué pasa? Que le dice Pinochet al Papa: santidad, están pidiendo la bendición. Y bueno, Juan Pablo obviamente dijo: bueno, claro. Entonces se asoman juntos a ese balcón, y esa es esa famosa imagen donde sale Juan Pablo II con Pinochet, que dio la vuelta al mundo como si él estuviera apoyando un poco la dictadura. Después supimos cómo había sido toda la situación, de que lo habían dejado solo con él, una persona de su séquito que era muy cercano a Pinochet, y los que estamos en el Vaticano sabemos quién es, y bueno, el Papa se encontró en esa situación en la que jamás se tendría que haber encontrado. Pero en esa reunión él le dijo al general que había llegado el momento de irse, de dejar ya y de preparar ya pues su retiro para que hubiera ya una fase democrática en Chile, y eso se supo después, y le habían negado al Papa la posibilidad de ver a la oposición en Chile, y el Papa lo puso como condición, y nosotros fuimos al encuentro con la oposición chilena. Entonces, digo esto en Chile porque me viene ahora antes lo de Managua o lo de Chile, pero vimos en muchas ocasiones momentos tensos, vamos a decir, con jefes de Estado que obviamente o no eran católicos, o pues de alguna manera no reconocían los derechos de los católicos, porque los papas también muchas veces van a países donde los católicos son minorías, justamente para reforzar a la iglesia local por el bien de los pocos católicos que hay. No solo van a donde la mayoría es católica, al contrario, ¿no? Porque claro, sienten que una pequeña comunidad necesita todavía de más apoyo, y cuando el Papa va, pues le da más fuerza a la iglesia local, para que la iglesia local también pueda interceder y tener una relación con el gobierno con más fuerza, vamos a decir así, con más reconocimiento. Entonces seguramente, digo, momentos difíciles hubo muchos, como con presidentes norteamericanos incluso, en fin, que seguramente, o momentos históricos muchísimos, como cuando pues, vimos la visita del Papa Juan Pablo a Cuba, ver a Fidel Castro, que no estaba con el uniforme militar, sino con un impecable traje sastre azul marino, y recibiendo al Papa, casi llevándolo del brazo para ayudarlo. Bueno, o ver sentado a Fidel Castro con García Márquez en la primera fila en la Plaza de la Revolución de La Habana, es que cuando ves eso, dices, es que esto es historia, y seguramente su diálogo tuvo que haber sido un diálogo importante, digamos así, también en Cuba. Que nosotros casi nunca sabemos digo, todo lo que se dice, obviamente salen comunicados, pero lo que un papa y un presidente se dicen es muy difícil de saber, ¿no?